Colectivo Democracia Bicentenaria, un gran esfuerzo de compromiso social que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR. Para nosotros es fundamental conocer el ideario de cada una de las candidaturas hacia la presidencia de la República y hoy converso con don John Vega Macís. ¿Cómo está, don John? Muy bien, ¿usted, Marlon? Una Costa Rica bicentenaria tiene un montón de logros sociales. ¿Cuál de esos logros se refuerza en el plan de gobierno del Partido de los Trabajadores? Sí, yo creo que hay dos muy importantes. Uno, la defensa de la jornada de 8 horas, que no fue un regalo acá de ningún gobierno. En los años 20, 1920 en adelante hubo durísimas huelgas para conquistar la jornada de 8 horas y nos decían lo mismo que nos dicen ahora cuando nosotros planteamos más bien que hay que avanzar hacia una jornada máxima diurna de 40 horas, que no se puede, que las grandes empresas se van a ir. Bueno, esa lucha se dio y se logró conquistar. Y la otra que yo creo que es muy importante, pese a que ha sido muy atropellada, es el derecho de organización sindical en el país. Es decir, gran parte de lo que hemos construido acá, no hay forma de verlo sin entender esa participación que tuvieron las organizaciones sindicales, los grandes sindicatos bananeros en los años 30, por citar un ejemplo, los artesanos en general. Y nosotros tratamos de apoyarnos en esa experiencia que lamentablemente después de la guerra civil hubo una persecución feroz en este país que se habla muy poco, ¿verdad? Fue un periodo de disolución de cientos de sindicatos, de condenas al exilio de importantes dirigentes sindicales de la izquierda, y en los años 80 con la irrupción del solidarismo también, lamentablemente hoy hay una desorganización en el sector privado que lamentablemente pues hace que las grandes empresas actúen a la libre, a sus anchas, violentando una y otra vez los derechos laborales de sus trabajadores. ¿Cuál es la política económica del Partido de los Trabajadores y que John Vega Macís dice me va a ayudar a enfrentar este momento país que vivimos? Sí, bueno, nosotros somos una organización que se define como socialista, y cuando decimos socialista, por supuesto, no estamos hablando de las tragedias de Cuba y Venezuela, donde las medidas que se implementaron ahí fueron para favorecer a un reducidísimo sector de la cúpula política, militar, y no para poner la riqueza al servicio de resolver las necesidades de la mayoría de la población. En ese sentido, nosotros creemos que hay grandes problemas que este país tiene que hay que discutir. No hay forma de impulsar el desarrollo nacional con los niveles de endeudamiento que actualmente se tienen. Es decir, se requiere un estímulo, una inversión muy grande en crédito, en redes de cuidado, en educación, y nosotros hoy estamos pagando 9.6 millones por minuto en la deuda pública. Nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno que esa deuda debe primero auditarse, que es un mecanismo democrático para que toda la sociedad determine a quién le estamos pagando, sobre qué tasas de interés se está negociando esos bonos. ¿Con qué plata se puede hacer eso? Es que yo siento que por toda la aparición de grandes casos de corrupción, la mayoría de personas que me topo de frente siempre me dicen es que tenemos que auditar todo. Usted sabe que las auditorías son muy caras también. Sí, pero nuestra perspectiva es del involucramiento de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los colegios profesionales como el que usted representa en esta ocasión, tienen que decir algo. Es decir, lo que no puede seguir pasando en este país es que tenemos una llave abierta que es la que está consumiendo todos los recursos y nadie discute eso. Ni siquiera los shows que se montan en la Asamblea Legislativa con las comisiones de investigación investigan todo, hasta una pregunta específica de un examen, si el ítem está bien o no planteado, no las pruebas FARO, sino una pregunta específica. Pero usted no escucha en la Asamblea Legislativa que se hable de ese problema. ¿Por qué no levantamos ese velo con el que está protegido la deuda política? Voy a ir a algo muy puntual que tiene que ver con economía para como que la gente pueda entender cómo lo resuelve el Partido de los Trabajadores. Elusión y evasión. Bueno, nosotros creemos primero que acá en el país, si hubiesen corruptos en la cárcel y grandes evasores en la cárcel y sus bienes confiscados, esa lista larga que hoy integran alcaldes, expresidentes ejecutivos y toda la gente no sería tan amplia. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un régimen y una institucionalidad que funciona para proteger los intereses de los grandes ricos. El mensaje entre don Johnny Araya y don Fernando Cruz, que representa al Poder Judicial, no es una mera anécdota, no es una casualidad, es la forma en que esas grandes mafias actúan en la política en este país. Por supuesto que mientras se mantenga esa impunidad, quien va a pagar impuestos no
no lo hace. Y hay otro sector que además está exonerado, que tiene grandes privilegios fiscales y que ni siquiera en un contexto como este, de pandemia que atravesamos, estuvieron dispuestos a sacrificar un poquito de sus grandes ganancias. Deberían de haber mecanismos igual como existe cuando se investigan casos de narcotráfico, que hay confiscamientos preventivos de todas esas propiedades. De la misma manera debería hacerse frente a delitos de corrupción. ¿Cómo es posible siquiera que se valore en este país que usted pueda poner a responder una propiedad que fue adquirida presuntamente con dinero de contratos que obtuvo de manera ilegal con el Estado, que fue el escándalo de Meco y H. Solís? Bueno, así se actúa por la libre. Hoy no tenemos, del cementazo no hay ni una sola persona en prisión, no hay ni una sola persona elevada a juicio todavía. Recientemente, hace muy poco tiempo, escuchamos el escándalo de los alcaldes, ¿verdad? Es decir, rápidamente a los 2 días estaban libres. Cualquier persona en este país va y comete un delito común y es pasada a flagrancia, en cuestión de 15 días está descontando prisión en la Reforma o en San Sebastián, ahora que lo abrieron. Es decir, eso debería cambiar y la lógica debería cambiarse. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con su definición como socialista y su desapego a gobiernos que hemos identificado de algún modo bajo una línea de izquierda que de algún modo ahora la gente también señala, ¿verdad? Como es el caso venezolano y por supuesto el nicaragüense. ¿Nunca ha tenido ninguna compatibilidad John Vega Macís con esos países? Y una pregunta más, si usted cree que ninguna persona del Partido de los Trabajadores en este momento de algún modo tiene una relación cercana con el gobierno de Ortega. No, de hecho nosotros más bien en el 2018 apoyamos, están las fotografías, pueden visitar nuestra página de Facebook, apoyamos desde el día 20 de abril, recuerdo, porque fue un día después de mi cumpleaños, yo cumplí el 19 de abril, las primeras manifestaciones que se hicieron acá. Hicimos grandes campañas de recolección de fondos para apoyar a la gente en Nicaragua, para que mucha la gente que ya estaba saliendo exiliada porque su vida corría peligro se estableciera acá, con lo que sucedió en abril del 2018, y Ortega estuvo a punto de caer. Es decir, a julio del 2018 estaba planteada que esa nefasta dictadura acabara, pero se montó un dispositivo de negociación, el llamado diálogo ciudadano, que lo único que sirvió fue para darle aire a una dictadura que ya estaba prácticamente rebasada por su propio pueblo. Y los ¿Ninguna persona del partido siente usted que tiene esa compatibilidad en este momento? No, nosotros somos profundamente críticos de eso, y especialmente también es así porque tenemos muchos compañeros nicaragüenses que están dentro del partido y que viven todos los días la tragedia que significan estos gobiernos, que son gobiernos capitalistas para todos los efectos. Nosotros aprendimos desde muy jóvenes a juzgar a la gente no por lo que dice, sino por las acciones que lleva adelante. Sí, Ortega gobierna para enriquecerse él primero, evidentemente su familia, pero también hay grandes grupos económicos, la banca privada de Nicaragua, un sector de la producción cañera, un sector de maquilas que siguen produciendo sobre la base de una super explotación en Nicaragua, que se benefician de eso, y por eso la gente vuelve a mirar por otro lado y lo dejan correr. Lo han dejado correr desde el 2018 en medio de una gran masacre, y la gente vuelve a ver para otro lado, los gobiernos, más allá de una que otra declaración, porque en los hechos hay un principio de que negocios son negocios. Mientras sigan haciendo negocios con Ortega, no tienen ningún problema de mantenerlo a costillas de la sangre del pueblo nicaragüense. ¿Cuánto cuesta ser candidato del Partido de los Trabajadores, don John? No hay que pagar. Nosotros creemos que ya ese mecanismo es un mecanismo de corrupción antidemocrático que no debería existir. Somos un partido que se autofinancia. Entonces, si aportamos, digamos, yo como candidato me financio mi propia campaña, entendemos que como se dice en los pueblos no hay almuerzo gratis, entonces no hay forma. Nosotros cuestionamos profundamente el mecanismo de la deuda política, creemos que deberíamos de avanzar más bien hacia mecanismos mucho más democráticos y menos corruptos como el que tenemos. Estamos seguros que si, por ejemplo, en este país hubiesen franjas horarias gratuitas para los partidos, no solo acabaríamos con el derroche de recursos que hay, con la gran corrupción que existe, sino que tendríamos un debate mucho más democrático. Lo que pasa es que aunque en esta elección somos muchas las invitaciones que se repartieron, en los hechos serán 4 o 5 los que pueden ir al baile de fin de año, ¿verdad? Es decir, a los grandes debates televisivos que son... ¿Y en números, como cuánto es lo que se invierte para la candidatura, por lo menos, don John? Es muy poco. Nosotros las aportes en especie que hacemos no superan los 2 salarios mínimos, que es la base que el tribunal pone para reportar.
Entonces, casi que es estirarle un poquito más a la gasolina de la quincena y tratar de rogar que el carro llegue a fin de mes, ¿verdad? Con el olor. Porque obviamente tiene que visitar zonas rurales, tiene que visitar costas. Tratamos de hacerlo, pero eso es parte de las grandes injusticias que hay. Sí, yo sigo siendo profesor de tiempo completo. No sé, usted creo que ha entrevistado ya la mayor parte de candidatos. Muchos de ellos a tiempo completo son candidatos. Creo que la mayoría son a tiempo completo, ya sea porque viven de sus rentas, de sus empresas, o viven de la política, han hecho de la política un mecanismo de vida por la deuda y otro montón de mecanismos odiosos que no deberían de existir. Yo y los candidatos del Partido de los Trabajadores, en general todos somos trabajadores que vivimos de nuestro salario, entonces podemos dedicarnos a esto en nuestro rato libre y con lo que podamos financiar y aportar, ¿verdad? Evidentemente no hay otra forma de hacerlo posible. Don John, la libertad de expresión es fundamental, a Costa Rica la distingue, inclusive Reporteros Sin Fronteras siempre nos destaca en los primeros lugares a la par de Uruguay o a la par de inclusive de Jamaica, me parece que son los últimos informes en los que hemos aparecido. ¿Usted tiene algún medio que cree que no debería consumirse? No, yo creo que hay que leerlos todos. De hecho, la tradición de los socialistas, de los marxistas de antes y ahora, creemos que hay que leerlo todo. ¿Cuál recomendaría entonces? ¿Cuál recomendaría como medio por el cual me informe? O el medio que usted se informa. Yo trato de seguir casi que toda la prensa, es decir, escrita, Diario Extra, La Nación. Evidentemente no compartimos muchos de sus enfoques, de sus análisis, pero creo que no hay forma de aliarse. Sí creo que hay una gran concentración de medios en el país y es una gran deuda que tenemos para democratizar el acceso a la televisión, al espectro radioeléctrico, para que más espacios como estos puedan estar en la televisión abierta, alcance nacional. Lamentablemente hay una gran concentración de medios y hay grandes intereses corporativos que sí restringen mucho las distintas voces que puedan. A nivel de radio creo que son dos grandes grupos radiofónicos los que se reparten la mayor parte de las frecuencias. A nivel de televisión todos conocemos los dos grandes grupos televisivos, que son los que definen en última instancia y siguen definiendo y siguen teniendo un peso muy, muy grande en las elecciones. Yo evidentemente de uno de ellos, por ejemplo en el caso de Teletica o Ignacio Santos, la única nota que recibí fue para invitarme al rezo del niño en enero del 2018, ¿verdad? Cosa que me pareció improcedente, además mezclar la política con asuntos religiosos privados de las personas, pero evidentemente en ninguno de sus espacios de opinión nuestra voz tiene cabida, es decir, hay un interés editorial que nosotros no compartimos y creemos que es antidemocrático y que restringen los hechos de la participación democrática en la información al electorado. ¿A quién se le pregunta y a quién se convierte en opinólogo de todo en este país o a quién convierte en esos medios en opinólogo de todo es muy importante? Si usted va a hablar de la realidad de la clase trabajadora, no es lo mismo que le pregunte a un vocero de la UCAEP o a un vocero de los partidos tradicionales a que llegue un representante del Partido de los Trabajadores que está todos los días luchando por cambiar esa realidad. ¿Legalización de la marihuana? Yo creo que es una necesidad en varios niveles. Bueno, evidentemente la medicinal con autocultivo y autoproducción, creo que ese proyecto es profundamente hipócrita, porque un lado dice, si lo va a hacer una empresa y lo va a industrializar está bien, pero si usted, Marlon, quiere producir su aceite esencial en su casa de manera artesanal, orgánica, no lo puede hacer. Entonces ahí estamos priorizando los intereses del mercado sobre la producción del autoconsumo. Entiendo. Y creo que es profundamente hipócrita también porque la ilegalización de la marihuana no evita su consumo, lo que la hace es más costosa para quien desea consumirla, entonces favorece el narcotráfico. Es decir, si más gente tuviera la posibilidad que decide de manera adulta, responsable, consumir marihuana de forma recreativa y pudiera producirla por su propia cuenta, evidentemente eso sería un golpe gigantesco al narcotráfico. Y tenemos las cárceles llenas de gente, no de los grandes capos que uno ve en las novelas y demás que se construyen, ¿verdad? O en las series de televisión. Sí, tenemos gente de menos de 25 años, 2 de cada 10 privados de libertad que están por delitos asociados al narcotráfico, por cargar menos de 10 gramos de droga en este país. Es decir, hay una gran hipocresía. Mientras que los grandes capos de la droga, de las constructoras, financian las campañas, pagan los abogados de los alcaldes. Es decir, esa plata está ahí metida financiando. Yo creo en el principio de que la gente decida libremente tener una muerte digna, y eso no debería ser una imposición, ¿verdad? Llega un momento en la vida y hemos visto casos dramáticos. Hace poco tomó mucho auge la discusión esta en Colombia, no recuerdo ahorita el nombre de la señora que se publicitó, es decir, ya sabes la fecha en la que va a morir.
y creo que también la calidad de vida y la decisión de llegar a término de manera digna a la vida es un derecho que las personas deberían de tener sin ninguna interferencia. ¿Aborto? El aborto creo que ya es una realidad. Sí. O sea, la discusión es aborto libre. Si vamos a garantizar condiciones de salubridad y de despenalización para esas mujeres que deciden abortar. Las mujeres que hoy quieren abortar no le preguntan a usted ni me preguntan a mí, sí, lo hacen. Y especialmente son las mujeres pobres, las que no pueden pagar una clínica privada, las que no pueden viajar fuera del país, Estaría las de acuerdo. que mutilan su cuerpo, por supuesto, y creemos que es una necesidad darle ese derecho a que las mujeres decidan. Los países donde se ha despenalizado, se han reducido las muertes de mujeres, hay una educación sexual mucho más integral, ¿verdad? Hay acceso a anticoncepción, a educación sexual para decidir y al derecho a abortar para que esas mujeres no mueran en abortos clandestinos. Creemos que eso es fundamental y no se vale decir que no es el momento para discutirlo. Hay tres temas que son muy ambientales. Gracias por su respuesta, don John. El petróleo, el gas y por supuesto el oro. ¿En qué condiciones el Partido de los Trabajadores opina alrededor de estos tres temas que obviamente se ubican en algo que la sociedad desde medio ambiente le ha causado preocupación? Sí, creo que en esos tres ejemplos, especialmente el del gas y el petróleo, hay mucha especulación, no hay forma de determinar que hayan, como dicen algunos candidatos, que van a monetizar eso y que nos van a prestar plata sobre la base de que hipotequemos eso. La experiencia de la industria petrolera ha sido profundamente nociva, especialmente para países como el nuestro, que ponen esos recursos naturales o esos commodities al servicio de las grandes corporaciones. Entonces, nosotros desde la perspectiva de la viabilidad y también la forma en la que eso se haría entregando esos recursos a grandes corporaciones petroleras, que son las que más contaminan, hoy en día no estamos de acuerdo. Es decir, hoy las 4 grandes petroleras, para que pudiéramos compensar la cantidad de gases que esas 4 petroleras emiten, ocuparíamos sembrar 2 veces el territorio del Reino Unido en árboles, solo esas 4 grandes petroleras, y a esas 4 les vamos a entregar nuestros recursos marítimos, donde, es decir, hay otras formas de aprovechamiento mucho más sustentable, que creemos que eso es inviable para un país como el nuestro. Gráficamente potentísimo el ejemplo. Tren eléctrico, don John. No, y con ese modelo de concesión, pues tampoco. Creo que sí tenemos... ¿Lo tiene en plan de gobierno? Nosotros en el plan de gobierno hablamos de la mejora del transporte colectivo en general, creemos que es una necesidad, pero eso no se mejora empezando porque hay grandes mafias del transporte que controlan todo, es decir, aquí son 10 grandes grupos que se dejan más del 50% de los ingresos de autobuses, grandes oligopolios del transporte, y no sé, usted recordará mejor que yo cuánto tenemos de discutir el cobro electrónico, por citar una mejora básica y elemental, y en eso no se avanza. ¿Por qué? Porque esos grupos siguen presionando. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia un transporte de calidad, estatal, con derechos laborales para esos trabajadores, sin concesiones privadas que favorecen a pequeños grupos, que casualmente son, por cierto, los que financian las campañas electorales. No por casualidad, una ruta que pasa aquí, aquí por San José, el dueño de una de esas rutas fue el principal financista de 2 de los partidos que obtuvieron un porcentaje muy grande de votos en la elección pasada. Es un negocio redondo para esas grandes empresas autobuseras. ¿Estado laico? Es una necesidad, creo que es una vergüenza que Costa Rica sea, junto con el Vaticano. Sí, junto con el Vaticano, de los pocos estados confesionales. Y cuando digo no solo es una vergüenza, sino es una necesidad, y lo vemos en todos los terrenos. Cuando hablamos de educación sexual, acá se convirtió en una materia voluntaria, entonces los padres pueden decidir si los chicos se forman o no. Y yo te puedo decir que conozco casos de muchas estudiantes y de muchos estudiantes que desearían llevar educación sexual y que por una presión religiosa de sus familias no lo hacen. Es decir, entonces uno no debería dejar de aprender de la ley de la gravedad o de la teoría de la evolución, o no debería dejar de estudiar de las dictaduras latinoamericanas porque hay una presión religiosa sobre eso. Cada quien que viva conforme a sus valores morales, pero que las políticas públicas, la educación, se definan en función de valores científicos, y por eso creemos que es una necesidad, y lamentablemente hemos avanzado poco en eso y vemos a la Iglesia Católica con un peso político gigantesco y con una serie de favores del Estado costarricense que no deberían de existir y que no se dan por igual a las otras denominaciones religiosas. Tenemos un menú inmenso de candidaturas. Usted que ya participó en un proceso electoral anterior, se da cuenta que ahora tenemos un álbum lleno de estampillas y con una papeleta tremendamente grande. ¿Hay alguno de esos candidatos o candidatas hacia la presidencia de la República que usted considere no están preparados para gobernar?
Yo creo que no le podría decir si están preparados o no, le podría decir para quién van a gobernar, que es para la gente que se ha gobernado en los últimos 30 años. Y me atrevo a asegurarle que cualquiera de los otros 26, inclusive algunos de los que se consideran más críticos y que levantaban su voz en la Asamblea Legislativa, pero creo que si uno no apuesta por la movilización social, por el derecho a este pueblo a rebelarse contra las 16 grandes familias que dirigen y controlan todo, no hay forma de no terminar cediendo a esas presiones, por más excelente orador que usted sea, ¿verdad? Por más 4 gritos que se pueda pegar en la Asamblea o en Casa Presidencial, la lucha sigue siendo muy intensa, es decir, y lo vemos en Casa Presidencial hoy instalados a los grandes dueños de este país, en un gobierno que prometió cambio y que terminó siendo un desastre. Sí, una falsa unidad. Don Joan, se lo digo porque si usted llegase a gobernar o nos encontráramos una segunda ronda, hay que de algún modo crear cercanía con otros partidos para poder gobernar. ¿Con cuáles cree usted entonces en un segundo momento que podría existir esa compatibilidad o una cercanía? Bueno, nosotros ya nos enfrentamos a ese dilema la campaña pasada. No sé si usted se recuerda que frente a la segunda ronda, John Vega, porque me tocó ser el vocero de esa posición, pero era la posición del Partido de los Trabajadores, fuimos la única organización que no se matriculó ni con Restauración ni con el PAC. Yo recuerdo. Y te puedo decir que perdí amistades y la gente nos decía de todos irresponsables. Pero de es uno, consciente, sí, es consciente de que de uno y otro bando, de uno y otro bando. Pero es decir, eso hace 4 años. Hoy viendo lo que representa Restauración Nacional, lo que representó el gobierno de Carlos Alvarado, que inclusive terminó tirando por la borda su propia bandera de defensa de los derechos humanos, negociando, por ejemplo, la llamada objeción de conciencia en el proyecto de empleo público, o llevando a Restauración a presidir la Asamblea Legislativa. En el periodo pasado al final no les importaba, es decir, eso lo guardaron de debajo de la alfombra. Pero es que acá lo hablamos de una manera más teórica, pero en la realidad la práctica política requiere de mucha negociación y mediación. Hay que hacerla, don John. Yo creo que requiere de mucha movilización. Más que de negociación, tiene que haber negociación, pero nosotros que hemos estado en las luchas sociales, si vamos y nos sentamos frente a un gran empresario piñero y le decimos, vea, pobrecito esos trabajadores, usted tiene 20 años que no les pagan aguinaldo, no parece que debería pagárselos. Entiendo. Probablemente nos cierre la puerta en la cara, ¿verdad? Si esos trabajadores se deciden hacer huelga contra nosotros, presionan para que se garanticen sus derechos, va a conquistar, como muchos lo han hecho en la zona norte y hemos acompañado esas luchas, y van a conquistar por primera vez sus derechos. Creo que es venderle falsas ilusiones a la gente, que esas instituciones que están carcomidas, que están hechas para los grandes ricos, van a solucionar sus problemas. Es decir, hoy vemos a todos los poderes públicos actuando de manera conjunta, coordinada, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, Alcaldía de San José, ¿Cuál es la para defender grandes negocios. ¿Cuál es la más dura crítica que le podría hacer al tribunal, usted? Al Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que el fraude del 2007, es decir, aquí hay documentado que un presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, que un ministro de Vivienda fueron a ofrecer recursos públicos, es decir, plata suya y mía, a comunidades a cambio del voto. Y eso está documentado y el tribunal nunca tomó ninguna acción. Aquí está documentado que el embajador de los Estados Unidos en ese momento intervino directamente en la política electoral de este país, en la definición del voto. Es decir, aquí fue para todos demostrado la entrevista que hizo CNN la noche anterior cuando había una veda política para llamar a favorecer por el voto hacia el TLC. Es decir, eso fue un descarado fraude y el tribunal simplemente volvió a ver para otro lado. A los únicos que intentaron mandar a callar fue a las universidades públicas tratando que no hiciéramos debates. Pero Óscar Arias en una cartita llamada atención de don Luis Antonio Sobrado le mandaron y terminó su mandato y hasta hoy no hay ningún cuestionamiento y eso está grabado, lo puedo decir aquí porque está documentado. Si no es una exageración mía, como quedó grabado el ofrecimiento del BMW, que yo todavía, por cierto, lo sigo esperando y no ha llegado ni el Mercedes-Benz. No va a llegar, John. No, lo que llegó fue el doble del desempleo, récord en pobreza, más de 4% del PIB que perdimos en recaudación tributaria y una economía nacional arruinada por esas políticas. ¿Por qué John Vega es la persona más preparada para gobernarnos? Yo no sé si la más preparada, creo que la que tiene más claro que para poder hacer avanzar este país se requiere dejar de confiar en esa clase política que nos ha dirigido y se requiere organizar este pueblo para resistir y luchar, para defender su derecho a la rebelión. Y en eso creemos que somos la gente más
coherente de volver a ver a la gente a la cara y decirle que sus problemas no se arreglan poniendo una X en un papel el 6 de febrero. Queremos sacar la mayor cantidad de votos y llamamos a que la gente nos vote, a que ojalá tengamos una gran representación parlamentaria de la clase trabajadora y a que ojalá nos eligieran en la presidencia. Pero sabemos que a partir de ahí lo que inician es una batalla por defender, no las ideas de John Vega o el PT, defender las necesidades que tiene hoy la clase trabajadora y que han sido postergadas por décadas, aumentos de salario, rebaja de jornadas sin reducción del salario, auditoría y suspensión de los pagos de la deuda de acreedores privados que hoy están sacando. Es decir, hacer eso posible no lo hace una persona y no lo hace un país por su propia cuenta. Tiene que haber un proceso de movilización, inclusive centroamericano en nuestro caso. Voy a dar un salto para cerrar. Usted es un educador, es claro el informe del Estado de Educación, que inclusive lo cataloga de apagón educativo. Desde su plan de gobierno, ¿cuál es la propuesta? Porque ellos hablan de una gran necesidad de un acuerdo nacional porque podríamos tener en peligro la educación gratuita y obligatoria. Bueno, primero creo que la pandemia evidenció el gran acceso desigual a la conectividad, es decir, que hayan más de 300.000 chicos a los cuales en plena era del desarrollo de la ciencia y tecnología no le podamos asegurar una conexión, demuestra el fracaso de este sistema capitalista que prioriza las ganancias de dos empresas de telecomunicaciones en este país, privadas, y el ICE que está ahí compitiendo cada vez más arruinado, producto de esa competencia muy desigual. No hay forma de mejorar los problemas de la educación si no se mejoran las condiciones en las que la educación se ejerce. Yo le puedo decir a usted que el promedio de mis grupos de estudiantes no bajan de 32 estudiantes. En la educación privada no llegan a 15, 20 estudiantes. Te aseguro que ningún padre en la educación privada va a ir a pagar la cuota de su hijo si tiene más de 20 estudiantes. Y algo tan básico como eso, que nos daría mejores condiciones de trabajo, no se hace porque implica invertir más en educación, implica contratar más docentes, es decir, resolvemos el problema del empleo, mejoramos las condiciones. ¿Fortalecería el FEST? Creo que sí, hay que hacerlo porque especialmente es la única posibilidad que gente como yo pueda estudiar en una universidad pública. Hoy el 70% de la gente del primer quintil de ingresos, de los hogares del primer quintil, es decir, la gente que vive con 203,000 pesos o menos al mes, los que estudian en una universidad pública, el 72%. Es decir, no hay forma de que la clase trabajadora de este país... Hay un 8.7 en privadas, más o menos. Sí, pero el grueso estudia, no habría forma que esa gente acceda a la educación superior pública. Creemos que hay que refinanciar la educación en general. Es decir, hoy en Costa Rica no llegamos ni al 60% de la gente de menos de 25 años que terminó la secundaria. Y es porque hay una serie de problemas estructurales acumulados de muchos años que implican invertir, mejorar las condiciones de los docentes. Yo le puedo decir que hemos llegado al absurdo en el Ministerio de Educación Pública, que yo tuve que dedicar prácticamente 2 semanas a digitar nota por nota, lista por lista a cada uno de mis estudiantes. Yo saqué la cuenta, yo digité solo en el primer semestre por lo menos 28,000 datos, uno por uno. Porque el MEP diseñó un sistema de información que no me permite a mí replicar listas, que no me permite jalar mi registro en Excel. Sí, que tengo que digitar, es decir, eso no tiene sentido en la era de... Bueno, así lamentablemente nos imponen esas condiciones. Entonces yo en ese momento, esas 2 semanas, evidentemente, no podía atender mi proceso educativo como desearía, preparando mis clases, preparando materiales adecuados para mis estudiantes. Lo mismo ocurre con la preparación de las clases, es decir, las personas docentes hoy se nos paga por el rato que estamos ahí atendiendo a nuestros estudiantes. Pero usted que es docente universitario sabrá que gran parte del tiempo que usted dedica a sus cursos no es el rato que está ahí en el aula, es el periodo previo y posterior de investigación, de preparación. Bueno, esas condiciones hoy no las tenemos en la educación pública de este país y no las tiene ningún docente, salvo que hagamos lo que tenemos que hacer la mayoría, que es sacrificar nuestro tiempo libre, nuestro tiempo con nuestra familia, para poder atender labores propias de nuestro centro de trabajo que no ocurre en la mayor parte de actividades laborales en este país. Muchas gracias por esta conversación, don John. Ha sido un placer y espero tenerlo en el futuro para poder terminar mi lista de preguntas que siempre es inmensa. Ojalá, estamos a la orden y le agradezco mucho por el espacio y a la audiencia que pueda seguir esta entrevista. Muchas gracias, Marlon. Buena nota. Bueno, este trabajo que hacemos desde el Colegio de Periodistas y desde Votos CR se ve replicado en más de 10 canales, por supuesto también en medios alternativos, que nos parece un trabajo muy valioso, sobre todo en la posibilidad de llegar a zonas rurales y bueno, la posibilidad también mediante el servicio de cable y televisión abierta. Así que esperamos siempre pueda observar y también apreciar este trabajo ciudadano que hacemos de democracia informativa en todas las entrevistas de todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Hasta luego.